En el ecosistema mediático contemporáneo, donde la inmediatez suele imponerse a la verificación y el ruido ahoga a los hechos, hay fenómenos que, sin necesidad de confirmación oficial, logran sacudir el imaginario colectivo. No por lo que prueban, sino por lo que activan. El supuesto matrimonio secreto entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari pertenece a esa categoría, una historia que no se sostiene, todavía, en documentos, pero que sí se sostiene en símbolos, silencios, antecedentes y una larga tradición de mitología mediática en América Latina. El rumor no apareció en un gran medio. Tampoco nació de una filtración documental. Emergió, como tantas narrativas de nuestro tiempo, en la periferia digital. Foros de discusión, cuentas anónimas en redes sociales, comentarios que se repiten con mínimas variaciones hasta adquirir apariencia de certeza. Boda discreta, fuentes cercanas, ceremonia fuera de México, máximo hermetismo. El vocabulario es conocido. Funciona porque imita el lenguaje del periodismo, aunque no lo sea. Sin embargo, el éxito del rumor no se explica solo por su forma, sino por sus protagonistas. Adela Noriega es, quizá, el mayor misterio vivo del espectáculo latinoamericano. Carlos Salinas de Gortari es, para bien o para mal, una de las figuras políticas más influyentes y discutidas del México moderno. Juntos, componen una ecuación irresistible para la curiosidad pública. La pregunta clave no fue ¿es verdad?, sino ¿cómo es posible? Y esa pregunta abrió la puerta a un análisis más profundo. Desde su retiro a mediados de la década de 2000, Adela Noriega ha mantenido un silencio absoluto. No entrevistas, no redes sociales verificadas, no apariciones públicas confirmadas. En una industria que penaliza la invisibilidad, ella la convirtió en identidad. Cada año sin noticias no la borró. La consolidó como mito. Este vacío informativo creó un terreno fértil para la especulación. A lo largo de los años se le atribuyeron enfermedades graves, matrimonios secretos, residencias en distintos países, fortunas heredadas y vidas paralelas. Ninguna versión fue confirmada. Ninguna fue desmentida. Y ahí radica el núcleo del fenómeno. El silencio no corrige, amplifica. Cuando el rumor de una boda comenzó a circular, encontró un terreno ya preparado. No chocó con datos oficiales porque no existen. No contradijo declaraciones recientes porque no las hay. En términos narrativos, encajó con naturalidad en la biografía incompleta de una mujer que decidió retirarse sin ofrecer explicaciones. A diferencia de Noriega, Salinas de Gortari no se retiró del mapa. Su figura ha permanecido en la conversación pública como referencia histórica, como objeto de análisis político y como símbolo de una época. Sin embargo, su vida privada ha sido administrada con extremo control. Desde que dejó la presidencia, Salinas entendió algo fundamental. El poder contemporáneo no siempre se ejerce desde la visibilidad. A veces se preserva desde la discreción. Por eso, la idea de una boda íntima, lejos de reflectores y confirmaciones, no resulta inverosímil desde el punto de vista del estilo personal que se le atribuye. Pero aquí conviene subrayar un punto clave. Verosímil no es sinónimo de verdadero. El periodismo responsable distingue entre lo plausible y lo comprobado. Este capítulo se mueve en ese delicado intersticio. ¿Por qué esta historia generó impacto internacional y no solo local? Porque no es solo una historia sentimental, es la intersección de dos universos, el melodrama televisivo que marcó generaciones y la arquitectura del poder político que definió un país. En América Latina, las figuras públicas no existen aisladas, funcionan como símbolos colectivos. Adela Noriega representa una feminidad clásica, reservada, casi arcaica en tiempos de exposición total. Salinas de Gortari representa el poder estructural, la élite, la historia que no se va. Juntos, en el plano narrativo, encarnan una especie de fábula moderna. No es casual que muchos lectores no preguntaran por pruebas, sino por significados. ¿Qué dice esto de México? ¿Qué dice esto de la relación entre fama y poder?
¿Qué dice esto de nuestra necesidad de finales cerrados? Uno de los elementos más llamativos del rumor fue la ausencia total de fotografías. En otro contexto, eso lo habría debilitado. Aquí, paradójicamente, lo fortaleció. En la lógica digital contemporánea, el secreto se interpreta como sofisticación. La idea de que no hay imágenes porque fue muy exclusivo funciona como coartada narrativa. Este fenómeno no es nuevo. Lo hemos visto con bodas de figuras públicas que luego sí fueron confirmadas, pero también con historias completamente falsas. El problema es que, una vez instalada, la narrativa del secreto se vuelve autoinmune a la refutación. Si no hay pruebas, es porque se cuidaron demasiado. Muchos portales digitales enfrentaron un dilema ético: cubrir el rumor o ignorarlo. Algunos optaron por titulares ambiguos, otros por notas de opinión disfrazadas de información, otros por el silencio. Cada decisión reveló algo sobre el estado actual del oficio, porque detrás de cada historia viral hay una pregunta incómoda. ¿Estamos informando o solo alimentando una necesidad emocional del público? Un elemento central de este fenómeno es el rol activo del público. Comentarios, reinterpretaciones, supuestas confirmaciones de terceros, análisis amateur de fechas y silencios. En la era digital, la audiencia ya no es receptora pasiva, es coautora. El rumor de la boda se convirtió en una especie de novela colectiva, donde cada lector añadía una capa. Siempre lo supe, tiene sentido, por eso desapareció, todo encaja. Este lenguaje revela algo profundo: el deseo de coherencia narrativa. Necesitamos que las historias de figuras públicas tengan principio, nudo y desenlace. Y cuando ese desenlace no llega, lo inventamos. Una cosa queda clara: más allá de su veracidad, la supuesta boda entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari es un hecho cultural, no necesariamente un hecho factual. Nos habla del poder del silencio, de la fragilidad de la verificación en tiempos de viralidad y de nuestra fascinación persistente por las historias donde el amor, el misterio y el poder se entrelazan. Cuando se analiza cualquier rumor vinculado a Adela Noriega, es imprescindible detenerse en un hecho incontestable. Su ausencia pública no es un accidente, es el eje central de su mito. A diferencia de otras estrellas que desaparecieron por falta de oportunidades, desgaste profesional o crisis personales documentadas, Noriega se retiró en la cima, cuando su nombre garantizaba audiencias millonarias y contratos inmediatos. Esa decisión, tomada sin explicaciones públicas, redefinió para siempre su relación con los medios y con el público. A mediados de la década de 2000, Adela Noriega era una de las figuras más sólidas de la televisión en español. Sus telenovelas no solo lideraban ratings, sino que exportaban una imagen precisa, la de una mujer fuerte, contenida, emocionalmente compleja. No había escándalos, no había sobreexposición, no había desgaste de imagen. Todo indicaba continuidad. Por eso, cuando simplemente desapareció, la industria quedó sin respuestas. No hubo gira de despedida, no hubo comunicado oficial, no hubo entrevistas de cierre de ciclo. El retiro no fue narrado, fue ejecutado. Con los años, el silencio de Noriega generó una paradoja. Cuanto menos se sabía, más se hablaba. Cada cierto tiempo, una nueva versión emergía: que vivía en Estados Unidos, que se había casado, que estaba gravemente enferma, que había heredado una fortuna, que rechazaba sistemáticamente cualquier acercamiento mediático. Ninguna hipótesis fue confirmada, pero tampoco desmentida. Y aquí conviene hacer una distinción crucial. No desmentir no equivale a confirmar, pero en la lógica del rumor, se interpreta como espacio libre para la imaginación. Desde el análisis comunicacional, el caso Noriega es ejemplar. Demuestra cómo la falta absoluta de declaraciones genera un relato paralelo, construido no por la protagonista, sino por el público, los medios y las redes. Hay un componente de género que no puede ignorarse:
Históricamente, a las mujeres famosas se les exige una explicación constante de sus decisiones. ¿Por qué se retiran? ¿Por qué no regresan? ¿Por qué no se casan? ¿Por qué no tienen hijos? ¿Por qué envejecen fuera de cámara? El silencio de Noriega desafía esa expectativa. Desde esta óptica, el rumor de una boda funciona casi como una corrección cultural, una forma de cerrar su historia dentro de un marco tradicionalmente aceptado. Es como si el imaginario colectivo dijera, si no sabemos nada de ella, al menos que sepamos con quién está. Este mecanismo no es exclusivo de este caso, pero aquí se vuelve particularmente visible por la magnitud del silencio. ¿Por qué una boda y no otro tipo de rumor? Porque el matrimonio, en la narrativa mediática latinoamericana, sigue funcionando como símbolo de resolución. Es el final ordenado, comprensible, socialmente legible. Frente a una mujer que se negó a seguir participando del relato público, la idea de una boda ofrece una estructura conocida. Desde el periodismo cultural, esto se interpreta como una necesidad de domesticar el misterio, transformar lo inexplicable en algo reconocible. No importa tanto si ocurrió, importa que suene coherente. Uno de los argumentos más repetidos por quienes creen en el rumor es la frase, ahora todo encaja. Esa expresión es reveladora. Indica un ejercicio de reconstrucción retrospectiva, donde decisiones pasadas se reinterpretan a la luz de una supuesta verdad presente. El retiro, el silencio, la falta de apariciones, la vida fuera del foco. Todo se reordena para sostener una narrativa matrimonial. Este tipo de razonamiento es común en la cultura de celebridades, pero peligroso desde el punto de vista periodístico, porque confunde interpretación con evidencia. En una era donde la visibilidad es moneda de cambio, Adela Noriega representa una anomalía, una celebridad que no negoció su intimidad. No monetizó su retiro, no escribió memorias, no concedió entrevistas exclusivas, simplemente se fue. Ese gesto, leído hoy, puede interpretarse como una forma extrema de control narrativo. Al no decir nada, impidió que su versión fuera contradicha. Pero también permitió que otras versiones proliferaran. El rumor de la boda se inscribe exactamente ahí, en el espacio que deja una biografía incompleta. Para los periodistas, el caso Noriega plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo cubrir a alguien que elige no ser cubierto? ¿Dónde termina el interés público y dónde comienza la invasión simbólica? La tentación de rellenar el vacío con hipótesis es grande, sobre todo en un ecosistema mediático dominado por la velocidad y el clic. Sin embargo, el periodismo riguroso debe resistirse a esa tentación y optar por el análisis, no por la afirmación. Este capítulo no intenta revelar la vida privada de Noriega, sino explicar por qué su silencio convierte cualquier rumor, especialmente uno tan potente como el matrimonio, en un fenómeno amplificado. Adela Noriega no reapareció, no habló, no confirmó ni negó nada, y sin embargo volvió al centro del debate público. Eso por sí solo dice mucho. El supuesto matrimonio no puede entenderse sin comprender antes la biografía del silencio que ella construyó. Una biografía hecha de ausencias, decisiones no explicadas, y una negativa sistemática a participar del espectáculo de su propia fama. El foco se desplazará hacia la otra mitad del rumor, el poder, la discreción y la lógica política del secreto, encarnados en la figura de Carlos Salinas de Gortari, y cómo su trayectoria hace que esta historia resulte, al menos en apariencia, plausible para una parte del público. Si el silencio de Adela Noriega construyó un mito desde la ausencia, el de Carlos Salinas de Gortari se edificó desde otro lugar. La experiencia del poder. Un poder que, tras haber sido absoluto y visible, aprendió con los años a volverse discreto, lateral, casi invisible. Para comprender por qué el rumor de una boda secreta resulta creíble para una parte del público, es imprescindible analizar esta trayectoria. La de un hombre que entendió antes que muchos que, en la era posterior al poder formal, callar también es gobernar la narrativa. Durante su presidencia, Salinas de Gortari encarnó el poder en su forma más explícita. Decisiones estructurales, reformas profundas,
visibilidad internacional, presencia constante en la agenda mediática. Su figura era omnipresente. Pero tras dejar el cargo, la estrategia cambió. A diferencia de otros expresidentes que optaron por el protagonismo mediático o la reinvención pública, Salinas eligió un camino distinto: reducir su exposición, hablar solo cuando fuera estrictamente necesario y administrar su imagen con precisión quirúrgica. No desapareció, pero tampoco se ofreció. Este tránsito es clave, porque explica por qué, décadas después, su nombre sigue generando impacto incluso sin declaraciones recientes. Y explica también por qué la idea de una vida privada cuidadosamente blindada no resulta extraña para quienes observan su trayectoria. En América Latina, los expresidentes rara vez abandonan del todo el escenario, pero hay distintas formas de permanecer. Salinas eligió una: la del silencio selectivo. Apariciones puntuales, intervenciones calculadas, ausencia de exposición emocional. Desde el punto de vista comunicacional, esta estrategia tiene una ventaja clara: reduce el desgaste. Y, al mismo tiempo, convierte cualquier gesto privado en potencialmente significativo, porque ocurre fuera del radar habitual. A diferencia de las celebridades del espectáculo, cuya vida privada suele ser parte del producto, los actores políticos de alto nivel tienden a trazar una frontera más rígida. En el caso de Salinas, esa frontera se volvió más firme con el paso del tiempo. Pocas imágenes familiares, escasas referencias sentimentales, ningún interés en alimentar el relato personal. Esto no significa ausencia de vida privada, significa administración consciente de la información. Por eso, cuando el rumor de matrimonio comenzó a circular, muchos analistas no lo descartaron de inmediato. No porque existieran pruebas, sino porque no contradice el estilo. De nuevo, conviene insistir: coherencia no equivale a confirmación. Pero en la lógica mediática, la coherencia pesa. Desde una lectura cultural, la supuesta unión entre Salinas de Gortari y Adela Noriega adquiere una dimensión simbólica que va más allá de lo personal. Representa la convergencia de dos figuras que se retiraron del centro por motivos distintos, pero con un resultado similar: el misterio. Uno desde el espectáculo, otro desde la política. Una desde la elección del anonimato, otro desde la estrategia del bajo perfil. En ese cruce, el rumor encuentra fuerza narrativa. No es una historia de amor convencional. Es una historia de control, de protección del espacio privado, de rechazo a la exposición. Y eso la vuelve atractiva para un público saturado de intimidades forzadas. Otro factor que explica la resonancia del rumor es el peso histórico del apellido Salinas de Gortari. En México y fuera de él, ese nombre no es neutro. Arrastra interpretaciones, emociones, controversias. Asociarlo con una figura querida del melodrama televisivo produce un choque emocional inmediato. Desde el periodismo, este choque debe analizarse con cuidado, porque corre el riesgo de humanizar excesivamente a una figura política compleja, o por el contrario, de instrumentalizar a una mujer retirada para reinterpretar una trayectoria masculina de poder. El rumor funciona precisamente porque opera en ese terreno ambiguo. ¿Por qué ahora? El factor temporal. Una de las preguntas más relevantes es por qué este rumor emerge ahora y no antes. No hay una sola respuesta, pero sí varias hipótesis periodísticas. El paso del tiempo reduce la necesidad de desmentidos. Las redes sociales permiten la circulación de narrativas sin filtros. La nostalgia por figuras retiradas aumenta en contextos de incertidumbre. El silencio prolongado se interpreta como confirmación implícita. En este escenario, el nombre de Salinas de Gortari vuelve a circular no por una acción política, sino por una historia íntima. Y eso dice mucho sobre cómo ha cambiado el consumo de información. También es necesario advertir un riesgo: el de aceptar una narrativa porque resulta cómoda. Cómoda para cerrar historias abiertas, para reconciliar símbolos, para ofrecer una explicación simple a decisiones complejas. El periodismo no puede caer en esa trampa. Debe recordar que las figuras públicas no existen para satisfacer nuestras expectativas narrativas.
Sus vidas no están obligadas a tener finales ordenados ni explicaciones accesibles. Carlos Salinas de Gortari no confirmó nada. Tampoco lo hizo Adela Noriega. Sin embargo, el rumor persiste. No porque haya pruebas, sino porque encaja en una lógica simbólica construida durante años. Cuando una historia logra sobrevivir sin confirmaciones, sin documentos y sin voces oficiales, deja de ser únicamente una posible noticia para convertirse en un fenómeno de comunicación. El supuesto matrimonio entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari alcanzó exactamente ese punto, el lugar donde la veracidad ya no es el único criterio de relevancia. A partir de ahí, la pregunta periodística deja de ser ¿ocurrió? Y pasa a ser ¿qué revela que esta historia circule, persista y sea creída? La reacción de los medios fue desigual y reveladora. Los grandes diarios y cadenas tradicionales optaron en su mayoría por la prudencia. Menciones indirectas, notas de análisis, referencias al rumor sin afirmaciones categóricas. En cambio, los portales digitales de entretenimiento y las cuentas de alto tráfico en redes sociales encontraron en la historia un material ideal para el clic fácil. Titulares condicionales, verbos ambiguos, fuentes sin nombre. El manual clásico del rumor. Pero incluso ahí se percibió un matiz interesante. Muchos textos incluían advertencias del tipo no confirmado o según versiones no oficiales. Es decir, se informaba y se advertía al mismo tiempo, una práctica que refleja la tensión actual del oficio. Para el periodismo, este caso expuso una contradicción central: la necesidad de atraer atención sin renunciar del todo a la responsabilidad informativa. La reacción del público fue, en muchos sentidos, más intensa que la de los medios. Comentarios cargados de emoción, análisis espontáneos, defensas apasionadas de la veracidad del rumor sin pruebas. ¿Por qué? Porque esta historia activa algo más profundo que la curiosidad: la necesidad de cierre. Durante años, el público convivió con dos figuras incompletas: una actriz que se fue sin despedirse y un expresidente cuya sombra sigue presente. La idea de una boda secreta ofrece una solución narrativa. Une cabos sueltos, ordena el pasado, explica el silencio. Desde una perspectiva sociológica, esto no es casual. En tiempos de incertidumbre, las sociedades buscan relatos que transmitan orden, intimidad controlada y decisiones firmes. Esta historia ofrece todo eso, aunque sea en el plano simbólico. Si el rumor no nació en las redes, fue allí donde alcanzó su máxima potencia. La lógica algorítmica favorece las historias que despiertan emoción, sorpresa y debate. Y pocas cosas generan tanto de eso como una unión inesperada entre dos figuras tan disímiles. En este entorno, la verificación pierde centralidad frente a la repetición. Una versión se replica tantas veces que parece verdadera por acumulación, no por pruebas. Para el periodismo, este es uno de los desafíos más complejos de la era digital. Ni Noriega ni Salinas de Gortari reaccionaron. No hubo comunicados, no hubo desmentidos, no hubo aclaraciones. Y ese silencio, lejos de apagar la historia, la mantuvo viva. Desde el análisis mediático, esto confirma una regla conocida: el silencio prolongado no siempre enfría los rumores. A veces los legitima simbólicamente. No porque confirme, sino porque deja espacio para que el relato continúe sin obstáculos. Aquí surge una cuestión ética. ¿Tienen las figuras públicas la obligación de desmentir rumores? Desde el punto de vista periodístico, la respuesta es no. El derecho a la privacidad incluye el derecho a no responder. El problema no es el silencio de los protagonistas, sino la interpretación que el sistema mediático hace de él. Este caso expone una crisis más amplia: la del periodismo de celebridades, atrapado entre la investigación seria y la narrativa emocional. Cuando faltan datos, el riesgo es confundir análisis con afirmación, contexto con conclusión. El desafío consiste en hacer lo que este reportaje intenta: explicar el fenómeno sin validarlo, analizar la circulación del rumor sin presentarlo como hecho,
no siempre es la opción más rentable en términos de tráfico, pero sí la más honesta. Esta es la pregunta incómoda. Desde el rigor periodístico, la verdad factual importa siempre. Pero desde el impacto cultural, una historia puede ser influyente incluso si nunca se confirma. El supuesto matrimonio ya dejó huella. Reactivó el interés por Adela Noriega. Reintrodujo a Salinas de Gortari en una conversación no política y evidenció cómo el público participa activamente en la construcción de relatos públicos. En ese sentido, la historia ya cumplió su función social, independientemente de su desenlace. Al cerrar este cuarto capítulo, la conclusión es clara. No estamos ante una noticia confirmada, sino ante un mito contemporáneo. Un mito construido con silencios, trayectorias coherentes, deseos colectivos y un ecosistema mediático que oscila entre la prudencia y la especulación. Como periodista, mi responsabilidad no es decirle al lector qué creer, sino ofrecerle las herramientas para entender por qué cree. Y este caso demuestra que, en la era digital, las historias más poderosas no siempre son las más documentadas, sino las que mejor dialogan con nuestras expectativas emocionales. La boda inesperada, real o no, ya forma parte del imaginario público. Y quizá esa sea la única certeza que, por ahora, el periodismo puede afirmar con honestidad.